Perfecto. Entonces aquí esta es nuestra agenda. Vamos a ver principios básicos jurídicos, consideraciones legales del comercio electrónico en México, consideraciones legales en el resto del mundo. En este tema vamos a pasar muy superficialmente, solamente temas estadísticos y de conocimientos puntuales, el e-commerce transfronterizo y los aliados en el e-commerce. Entonces, tenemos los principios básicos jurídicos. Para nosotros es muy importante que ustedes conozcan el ABC de lo que deben tener en cuenta en los temas jurídicos. Nosotros podemos tener dos alternativas. La primera, lanzarme muy rápidamente a tener una plataforma e-commerce y comenzar a procesar mis productos o servicios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si ustedes quieren tener en el largo plazo, como le indicamos al inicio, un servicio que pueda mantenerse en el tiempo, hay un tema que se llama una creación de una sociedad o de una empresa. Este aspecto es importante, por supuesto, para no tener un límite del campo de acción y obviamente crecer en mis posibilidades de negocio. Yo debo tener claro qué tipo de empresa debo constituir. Sabemos que en cualquier parte del mundo y para específico en México, nosotros necesitamos entender qué clase de sociedad es la que vamos a constituir. Tenemos que darle un nombre, su nacionalidad, su domicilio, un objeto principal, es decir, a qué realmente yo me voy a dedicar y me voy a proponer a poner los distintos tipos de negocios. Así los vaya a desarrollar ahorita o los puedo desarrollar después. Y definitivamente poner la duración y quién estará a cargo de la empresa. Así las cosas, estos son los principios fundamentales para la creación inicial de una empresa o de una sociedad, o dependiendo de cómo ustedes vayan a desarrollar su negocio, siendo una persona física o moral, para que ustedes puedan desarrollar sus actividades. ¿Cuáles son los pasos muy rápidos que ustedes deben tener en cuenta como principios básicos para la creación de su empresa? Tenemos que entender cuáles son las posibles denominaciones sociales que yo voy a tener. Voy a tener que hacer un acta constitutiva. Ese es un documento que le va a dar vida a mi negocio y va a tener los aspectos generales y básicos de mi empresa. Yo voy a tener que tener una inscripción en el SAT y voy a tener que tener mi registro federal de contribuyentes. Tengo que tener mi registro de propiedad. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta marcas, que esto es un tema que lo vamos a ver más adelante en el desarrollo propio del e-commerce. Y obviamente si voy a tener pues empleados y todo lo que respecta a la relación trabajador-empresario, pues mi inscripción y mi registro al IMSS, al Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Qué pasa, digamos, con los demás organismos requeridos? Dependiendo de la actividad a la que te vayas a dedicar. En ese orden de ideas, lo que vamos a tener que ver es cuáles son las actividades y allí vamos a comenzar a unir cada uno de los organismos requeridos para temas de desarrollo de mi organización, temas medio ambiente, Secretaría de Salud, lo que estamos viendo, digamos, de propiedad intelectual, y estas son las principales ideas a las que nosotros nos tenemos que quedar respecto de la creación de la sociedad. Vamos a ver el tema de la persona física, por supuesto darme de alta en el SAT, tener claramente, digamos, cuáles van a ser los ingresos que van a ser grabados o no como propietario. Si yo voy a suspender mis actividades y las voy a dejar en al pendiente, tengo que dar aviso al SAT para el tema de información y no tener que tener la obligación de temas de impuestos. Y por supuesto, pues el propietario va a ser el responsable de lo que son las deudas y los trámites relacionados con jurisdicciones legales relacionadas con mi empresa. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que en el e-commerce no es solamente un tema de plataforma desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque si yo voy a constituir mi sociedad, tengo que tener en cuenta estos principios básicos que acabamos de mencionar. Ahora, nos vamos a adentrar un poco en las consideraciones legales ya relacionadas con el e-commerce desde el punto de vista México. Muy importante tener en cuenta. ¿Cuál es mi dominio? Mi dominio es el que de alguna manera me va a dar a mí un nombre o una identificación de lo que es mi negocio. En México, ustedes saben que tenemos el Network Information Center, que es el que nos da el .mx. Aquí es donde nosotros debemos inscribirnos para el sistema de asignación de nombre. Y esto es un dominio que nos lo dan como el título, como el letrero de nuestro e-commerce. Este sistema permite, y esto no solo en México, también pasa en otros países, más adelante lo vamos a ver, que te den a ti
una asignación desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Ese nombre va a ser tuyo, tú pagas por él y ese título nadie te lo va a poder quitar. Eso te hace propietario del nombre del que se va a llamar tu compañía. Y es una marca que se va a registrar y si tú no la registras y la usas y alguien la ha registrado previamente, pues vas a tener consecuencias legales. Ese es un punto de inicio y de arranque en mi plataforma de e-commerce. Muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y es el nombre con el cual ustedes han soñado o quieren tener o lo van a desarrollar. Muchas veces uno encuentra, bueno, quiero ponerle un nombre, buscas en internet y dice, bueno, este ya lo tiene en descripción, pero para mi servicio no. Entonces, esto es lo que nos da el punto de partida para poder iniciar el nombre que va a llevar mi producto, mi marca y lo que me va a hacer exitoso en el mundo. Sí, puede ser .com, eso tenemos que entrar a mirarlo. Usualmente lo que es el Network Information Center te da el .mx y es el responsable por México. Tú puedes tener el .com y es un registro que se hace con base en la necesidad. Tú buscas y eso obviamente se segmenta en un tema de costos del que tú vas a necesitar. Hablemos un poco de marcas. Las marcas. No todos podemos usar la marca que se nos ocurra. Yo no puedo poner Coca-Cola.com, es una marca ya registrada, es de público conocimiento. Y en tema marcario no me quiero detener mucho porque hay de todo y es el mundo al final. Ustedes van a encontrar que muchos de sus productos que han determinado para su negocio ya están registrados de alguna manera. En ese orden de ideas, cuando ustedes hacen el registro del dominio y vinculan su marca, el ideal es mejor que ustedes registren su marca. ¿Por qué? Porque yo puedo el día de mañana utilizar su marca para la misma inscripción y el que gana en la inscripción es el primero dueño de la marca. Es muy importante que esto ustedes lo tengan en cuenta, toda vez que si alguien inscribe la marca antes que yo lo hubiera hecho, él tiene el derecho sobre mí. Y toda mi estructura de negocio cambia completamente. Entonces aquí es muy importante que ustedes se detengan un poco en esto, analicen el nombre que quieren darle a su negocio y realicen una búsqueda y una comprensión clara de ese tipo de negocio si ya está encasillado en el tipo de servicios o productos que tienen y adicional a eso si ya está registrado. Usualmente cuando uno hace su registro de dominio le dan muchas alternativas. Por ejemplo, ponen un servicio como limpieza, por ejemplo, tintorerías. Las tintorerías pueden llamarse Clean, Express, Lava Todo, pero las asociaciones que se hacen a las palabras o las adiciones que se hacen a las palabras cambian completamente el nombre del producto o la marca completa. Y esas variaciones se pueden registrar. Muchas veces hay compañías como tipo, qué pena tomar el ejemplo, pero es el más fácil, McDonald's, es con dominio universal de conocimiento y ellos los tienen registradas casi en las 42 tipos de marcas en las que uno puede. ¿Para qué? Para que nadie ponga en registro tenis, McDonald's, por ejemplo. Ellos, toda esa estructura marcaria la tomaron para ellos y nadie puede dar ese uso sobre las marcas. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta este punto porque parte del desarrollo de su negocio y no valdría la pena que en el proceso donde están siendo ustedes exitosos con su marca, venga alguien a quitarles su nombre y hasta su propio tema relacionado con desarrollo de diseño de website, todo el tema de planeación, lo que es desarrollo de marketing y obviamente es un tema, digamos, de fidelización respecto de las marcas. ¿Qué es una marca? Es un activo intangible, tú no lo puedes tener, tocar, es algo que cuesta, vale y dependiendo de su cotización es mucho más costosa o no lo es. Del otro lado es un signo, fíjense que uno puede encontrar en las marcas y eso es registrable, lo que son los signos, lo que son los logotipos, lo que son los diseños y uno puede dentro de las marcas, dependiendo cómo la tenga, si es para servicios o para producto, comenzar a elaborar una serie digamos, de diseños exclusivos de sus marcas para que puedan ser movidos dentro de la estrategia de diseño de su desarrollo en e-commerce. Tema de reputación, ¿por qué? Muchas veces uno encuentra que hay marcas que están muy en la cima y con el tiempo decaen. Eso te hace que tu producto sea mucho más exitoso, mayor reconocimiento. Entonces, en este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú
producto es un producto que ha hecho daño, que tiene demandas, pues obviamente desde el punto de vista reputacional, pues va a venir en declive. Entonces es muy importante tener en cuenta el tema. Ustedes me preguntarán cuál es el instituto donde yo puedo registrar mis marcas. Es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y este instituto se inscriben las marcas y se hacen reconocibles a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay un protocolo a nivel internacional que nos indica cómo se registran las marcas a nivel mundial y eso en cascada en todos los países que han suscrito este tipo de acuerdo pueden encontrar que su marca ya esté registrada en alguna parte del mundo. Entonces esto es importante para tenerlo en cuenta y asimismo obviamente en su desarrollo de marketing y de diseño de su negocio como punto de inicio. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la protección al consumidor? Y aquí ya nos estamos centrando en lo que es la esencia del e-commerce desde el punto de vista jurídico, las condiciones que ustedes dentro de su pasarela de negocio, de pago, de, digamos, de estructura de marketplace pueden tener dentro de su negocio. México es uno de los países que viene repuntando en el tema regulatorio en América Latina, en América y en el mundo. Esto es un tema que es bien importante que ustedes tengan en cuenta porque si me preguntan desde el punto de vista de registro o de desarrollo del e-commerce, ¿cuál es uno de los países que tiene mayor relevancia el cumplimiento en la ley de protección al consumidor? Lo tiene México. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que desde el punto de vista del protocolo internacional para el e-commerce, que lo tenemos a nivel mundial, México ha estado a la vanguardia del proceso de regulaciones de comercio a través de plataformas electrónicas. ¿Quién es el instituto o la ley federal, perdón, que incorpora? Es la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta ustedes, pues digamos que la pueden consultar sin problema. Sin embargo, yo les traigo varios apartes de los cuales ustedes tienen que tener en cuenta para la plataforma electrónica y, por supuesto, considerarlo no solamente en sus redes sociales, sino también en su página web. ¿De qué se trata la Ley de Protección al Consumidor? Evidentemente, protege al consumidor, pero ¿a través de qué? De resguardar información, ustedes dentro de sus plataformas informáticas, así sea que lo contraten o lo subcontraten o ustedes no tengan intermediario y lo realicen, tienen que tener medidas suficientes de seguridad. Tienen que controlar la información del consumidor. Cuando yo subo a hacer una compra a través de una plataforma y quiero, digamos, comprar un producto, a mí me dan unas opciones que me dice acepta condiciones y puede uno encontrar toda la política de privacidad. De esto es de lo que se trata. Nosotros tenemos que tener confidencialidad de la información. ¿Por qué? Porque yo estoy entregando como comprador nada más y nada menos que mi nombre, mis datos personales, mi información financiera y nada más que mis necesidades. Estas bases de datos se pueden comenzar a traficar, llamémoslo así, por redes sociales y en el mundo de productos y de ventas y de comercialización. Entonces, lo que uno quiere como usuario es que a la plataforma a la cual yo me estoy sumando para hacer mis compras de servicios y productos, resguarden mi información y me protejan y no usen información para terceros ni para intereses propios. Entonces, importante aquí tener confidencialidad de la información. Nosotros, digamos, dentro de nuestra estructura de compañía, diseñamos a nuestros clientes cuáles son ese tipo de puntos o temas que necesitan desarrollar para que la plataforma quede segura en materia de privacidad y de confidencialidad de la información. Esto está muy desarrollado en el e-commerce y son simplemente textos que uno redacta, obviamente dependiendo también del producto y del servicio. No es lo mismo yo estar vendiendo, tener una tienda de ropa para niño que yo tener un servicio médico. No es la misma protección y confidencialidad de información que yo tengo que tener. Ejemplo, en los servicios médicos yo necesito resguardar las historias clínicas. Y las historias clínicas son, digamos, un bien privado que no puede ser susceptible de ser comunicado ni publicado. Del otro lado, mis conocimientos respecto a mis desarrollos de compras y adquisiciones de bienes también es una base de datos que debe ser resguardada. En ese orden de ideas, nosotros redactamos y soportamos todas estas plataformas para que haya un derecho, que se cumpla el derecho a la protección al consumidor desde el punto de vista de la seguridad de la información. Punto importante y absolutamente relevante.
la seguridad en la transacción. Yo sé que ustedes dirán, sí, pero ¿a ustedes no les gustaría comprar en una plataforma segura donde la tarjeta de crédito, su PayPal, donde simplemente su tarjeta de débito con información confidencial esté resguardada? Usualmente uno encuentra muchas opciones en la parte de pagos. Si esta página donde yo estoy comprando tiene todos los seguros y protocolos de seguridad para procesar mi transacción. Muchos de esos te dicen, esta página no es segura, muchos de esos te dicen, necesita levantar todos los controles de seguridad, etcétera, etcétera. Es aquí donde desde el punto de vista de protección al consumidor y la ley que tiene México nos obliga como comercializadores en plataformas de e-commerce tener seguridad para la transacción de nuestros clientes. Nosotros tenemos que tener clarísimo que tenemos que tener una información previa y esa información previa debe ser resguardada. Está claro que nosotros debemos tener del otro lado características generales de los elementos de seguridad. ¿Qué pasa? Es la caracterización propia del negocio. Es donde yo le informo a mi cliente su transacción va a estar segura, donde las características y elementos de seguridad le permiten dentro de la plataforma, cada vez que yo le doy un link o le doy un visto, un chulito, un OK a mi transacción, puedo seguir desarrollando mi actividad y seguir adquiriendo bienes o servicios dentro de la plataforma. Y es aquí cuando yo termino mi procesamiento y le doy OK a la transacción que estoy realizando. Entonces, aquí es donde la seguridad de la transacción exige la normativa mexicana que yo tenga protección al consumidor. ¿Qué pasa con las prácticas comerciales engañosas? Una cosa es lo que yo veo en mi plataforma y otra cosa es mi realidad. Esta foto considerablemente explica cuáles son las prácticas comerciales engañosas y aquí me quiero detener un poco porque muchas veces en las fotos, y esto lo tomamos ya con casos puntuales que hemos visto con clientes que han sido usuarios de plataforma en e-commerce, te ponen el artículo diferente a la realidad como te llega, te ofrecen servicios que no corresponden a lo que es y finalmente no existen cláusulas de exclusión o de alguna manera de poder resolver con el que te vendió esa transacción engañosa que se dio y que sea a favor del consumidor. ¿Qué pasa? Muy importante, la caracterización de los productos. Aquí, digamos que uno plantea en su plataforma de comercio electrónico fotos que sean, digamos, susceptibles de ser atraíbles para la gente. Pero entre la realidad y lo que tú ves es justamente la dificultad transable que se da. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Realmente lo que ustedes realmente van a ofrecer, que sea una realidad y no sean prácticas engañosas, porque allí vamos a tener conflicto. Y el conflicto es que ustedes van a tener que hacer devoluciones, van a tener que tener un tema en marca compleja desde el punto de vista de reputación. Y aquí es muy importante que lo que ustedes ofrecen sean productos reales o servicios que realmente vienen a prestar. Desde el punto de vista de la información y la publicidad de bienes y servicios, tenemos que ser claros. Temas de descuentos, temas de bonificaciones, temas de servicios adicionales a los que se están prestando. Cuando ustedes en el protocolo, ejemplo, dicen envío incluido, domicilio incluido, realmente sí lo incluyan. ¿Por qué? Porque créanme que un consumidor que se siente estafado, no importa si el producto es costoso, pero si las prácticas comerciales han sido engañosas, el consumidor no vuelve a estar con ustedes. Entonces, y ahí es donde se generan justamente todos los casos que uno tiene de protección al consumidor, porque una cosa fue lo que él a mí me ofreció y otra cosa fue lo que me entregó. Importantísimo esto porque definitivamente no vamos a poder tener en el largo plazo un buen proceso de venta, tanto de servicios como de productos. ¿Cuáles son los reales derechos del consumidor? ¿Y cómo evitar esas prácticas engañosas? Yo debo dar garantías. Por ejemplo, si yo compro un par de zapatos y me salen defectuosos, piensen ustedes si es que lo venden, ¿cómo me van a dar ese servicio de garantía postventa? ¿Cuáles son esos, digamos,
procesos o protocolos postventa que ustedes tienen dentro de las garantías. Los términos y condiciones. Tienen que redactarlos de acuerdo a qué, a su producto, a su servicio, si yo me demoro unos días o más, cuáles son las excepciones a mi entrega, si el producto salió defectuoso, cómo se lo retorno, si usted quiere más por menos, si usted quiere un desarrollo, digamos, operativo propio de mi servicio, cuáles van a ser esos, digamos, servicios adicionales que puedo yo dar. Del otro lado, cuál es la información de mi producto que quiero entregar respecto al no solo producto, especificación, sino si el consumidor está necesitando o queriendo tener mucha más especificación, ejemplo, porcentaje de condición y característica del algodón que tiene el jersey, la chamarra si tiene cremallera o botones. Ustedes en su plataforma pueden incorporar el detalle, pero si él quiere una información adicional, lo que uno esperaría es que la plataforma me permita tener mucha más información, como a través de un chat, a través de unas condiciones adicionales, que tomen contacto del lado de ustedes para poder informarse mucho más del desarrollo de lo que es la venta, la postventa y las condiciones propias del artículo. Costos. Esta es la gran sorpresa del e-commerce. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo encuentro desde el punto de vista de lo que me ofrecieron y otra cosa que yo encuentro es desde el punto de vista de la realidad. Usualmente lo que uno ve en las reclamaciones que hacen los clientes es, usted me dijo que me costaba un valor y me terminó costando el doble. Si yo hubiera sabido que ese costo hubiera sido así, definitivamente yo no hubiera comprado con usted. Importante ser muy claros en temas costos. ¿Y qué pasa? Uno encuentra que en el proceso o en el protocolo que se tiene para costear un tipo de producto, hay costos que al propio dueño de la plataforma, digamos, no puede tener la forma certera de cuánto va a costar. Pónganlo como un término y condición que les permita a ustedes tener una clara, digamos, especificación de los costos y si hay un sobrecosto, puedan ustedes ahorrar en reclamaciones y entender que el consumidor va a tener una adición probablemente en el costo. Tema publicidad, ya lo vimos. Indicamos nuevamente el tema de fotos, el tema de stock de información. Como ustedes saben, en las plataformas se ven muchas mejores cosas que se ven en la realidad. Lo que ustedes pauten, los descuentos, términos y condiciones, pongan las fechas cuando se terminan esas publicidades. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dicen, voy a dar el 20% de descuento y queda en la plataforma y yo ingreso el día de hoy y encuentro que sigue el 20% y resulta que esta promoción fue una promoción de diciembre del 2019, ustedes están en la obligación de cumplir. ¿Por qué? Porque están pautando todavía y tienen en la plataforma ese tipo de descuentos. Sean muy cuidadosos con esto porque ahí es donde en publicidad y en tema costos son las mayores reclamaciones desde el punto de vista de consumidor. Cargos adicionales van atados al punto anterior. Sin embargo, recuerden, cuando uno está teniendo costos adicionales por adiciones que el cliente está indicando, está bien. Si el cliente las quiere, el cliente las paga. Pero del otro modo, yo nunca se lo dije que lo tendría que pagar. Importantísimo ser muy claro en el proceso donde yo le estoy indicando que si son cargos adicionales, van por su cuenta y que me lo costé en punto aparte donde yo le pueda dar información adicional. En la cantidad y la calidad de los servicios y los productos, definitivamente. Una cosa son las unidades, una cosa son, digamos, las unidades diferenciales o funcionales del que está dado mi producto. Sean muy claros, ejemplo, temas vestidos de trajes de baño, la pieza superior, la pieza inferior, si el traje de baño se está comprando como unidad única o se compra individual, si por ejemplo ustedes están indicando comprar unos zapatos y los zapatos vienen con los lustradores o cualquier tipo adicional que ustedes tengan en cuenta cómo están constituidos en cantidad y en calidad. Siempre los porcentajes. Hay gente que dice, yo pensé que yo estaba comprando 100% algodón. No se lo indicaste, pero tampoco lo incorporaste. Entonces, ¿cuál es la reclamación? Usted lo que vio fue lo que compró. Muy importante tener claro calidad de los productos que ustedes incorporen dentro de las plataformas que uno encuentra.
sí se permite encontrar el detalle. Entonces allí es donde ustedes tienen que estructurar claramente el negocio desde lo que es protección consumidor, indicar la información completa y claramente, ejemplo, cuero. Si ustedes van a indicar que es cuero, pues es 100% cuero. Y si a mí me llega un plástico, no lo es. Eso es una situación engañosa. Cuando yo indico la forma de pago, ustedes saben, y no es motivo de esta charla, todas las pasarelas de pago que existen. Hay unas que tienen mayor flexibilidad, unas comisiones mucho más altas, otras comisiones más bajas, y a unas más populares, otras no tanto. Usualmente las populares tienen un mayor desarrollo tecnológico, pero también son muy sensibles en materia de seguridad. Entonces, eso es lo que necesitamos, que ustedes al consumidor le den la tranquilidad que la pasarela de pagos que ustedes han incorporado tienen los seguros, no solamente en tema, digamos, de transacción, sino de garantía que las transacciones y las bases de datos que están controlando esas pasarelas de pago están seguras y avaladas por ustedes. Entonces, todas estas condiciones que vemos nosotros ahorita en pantalla son aquellas prácticas que tenemos que tener en cuenta para evitar que haya situaciones comerciales engañosas para nuestro consumidor. Hay algo importante que operativamente hablando, nuestra norma en materia de protección al consumidor en México tiene, y es los datos de contacto para reclamación. Esto no todos los países lo tienen. Y es importante porque pueden pasar muchas cosas en mi compraventa de bienes o de servicios, pero si a mí mi pasarela de e-commerce de pago y mi marketplace, en cualquier instancia donde yo esté, si yo tengo una reclamación y a mí me entienden mi reclamación de manera adecuada, el consumidor, estadísticamente hablando, se queda con ese producto, así le haya salido defectuoso. Si a mí el servicio postventa logran recuperar y salvar esa venta y dejarme satisfecho como consumidor, yo prefiero quedarme con esta proveedor que irme con otro. Entonces es muy importante que ustedes dentro de sus plataformas y dentro de sus redes sociales puedan incorporar contacto para reclamación. Muy sencillo, no es nada sofisticado, no es tampoco ciencia exacta, pero digamos que estos son los principales factores a tener en cuenta. Datos de ubicación. Yo como consumidor necesito saber dónde mi proveedor de servicios o producto está. ¿Cuál es su domicilio? ¿Usted dónde está? O sea, no puede no haber una persona en ninguna parte del mundo y que simplemente sea una plataforma fachada. No, necesito tener un domicilio. Que su página web sea una página con un proveedor de alguna manera que le haya hecho el montaje y le haya subido toda la información correspondiente con el cumplimiento de los deberes y requisitos legales. Que sus redes sociales sean coherentes y consistentes las unas con las otras. Líneas de contacto, siempre el chat, un botón o digamos el icono para poder yo tener contacto inmediato, de lo contrario en la parte inferior, superior, donde ustedes quieran, pero por favor tengan líneas de contacto abiertas. Si esas líneas de contacto se dan, se tienen que usar y obviamente tener un sistema de reclamos. Eso es básicamente un protocolo interno desde el punto de vista del productor o prestador del servicio para que internamente la persona responsable por reclamos lleve de manera secuencial un procedimiento o un protocolo para atención al consumidor. ¿Por qué? Porque se va a crear un sistema de PQRs, de quejas y reclamos. Entonces es importante que ustedes tengan no necesariamente publicado el sistema de reclamos en la plataforma porque nos llenaríamos de mucha información, pero sí al interior de sus establecimientos o centros de comercio o cadena, lo que tengan, poder ustedes tener este protocolo de sistema de reclamos, que el cliente sepa perfectamente qué viene después de esa solicitud o de esa queja y poder resolverlos y cerrarlos. ¿Qué nos permite con esto? El día de mañana hay una reclamación y ustedes pudieron atender al consumidor. Saben cuándo fue la fecha de apertura de la reclamación, cuáles fueron los procedimientos que se llevaron día tras día, cuáles fueron las compensaciones que recibió este consumidor, quién atendió esa queja y qué se reclamó. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan. Uno de muchas veces dice, yo le recibo y ya. No, realmente toca tener un protocolo al interior. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser responsables de este manejo y de la reputación de su marca y de su producto.
Y asimismo, si existe algún tipo de denuncia ante el sistema del defensor del consumidor, seguramente vamos a tener allí un sustento operativo, vamos a tener un sustento de procedimiento que nos va a permitir defendernos frente a una situación que nos pueda llevar a una posible indemnización o a una compensación. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares es una norma que tiene muy bien desarrollada México. Recuerden que una cosa es la privacidad de la información y otra cosa es el tratamiento de datos personales. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tener que implementar un claro, digamos, procedimiento para el tratamiento de datos personales. Cuando el usuario hace una apertura de la cuenta a mi plataforma, yo debo tener una política que él debe poder leer, conocer, asimilar y aprobar. Cuando él sube su información personal, hay un registro de datos de contacto. Ese registro de datos de contacto, como acto seguido, me va a procesar un pago. Él debe entender que conmigo va a tener un tratamiento de datos personales adecuados y yo voy a recolectar toda la información de él y va a estar a salvo. Eso, de la forma como ustedes lo quieran redactar, obviamente ya hay unos protocolos que tenemos establecidos para este tema de tratamiento de política de datos de personales, pero sí, por lo menos estos datos básicos ustedes los deberían de tener. Esto, como les informo, está en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y en esto México ha tenido un desarrollo bien importante y cuida mucho el tratamiento de datos personales. ¿Por qué? Porque hay un mercado negro de manejo de información. Por eso es que ustedes muchas veces ven que hay bancos o comercios que están contactándolo a uno y uno dice, pero ¿de dónde sacó mi información? Este es justamente lo que se busca, que nadie pueda tener información mía en manos de terceros que no sabemos qué va a pasar con esa información. Hay un aviso de privacidad, no sé si para ustedes es familiar, pero usualmente uno encuentra ese aviso de publicidad, de privacidad en las plataformas, no solamente en tema de las redes sociales, Facebook, sino también debe incorporarse dentro de nuestra página web nuestro procedimiento para aviso de privacidad. Estos son mecanismos netamente de cumplimiento de las políticas y programas de privacidad. Yo debo incorporar dentro de esta redacción de textos medidas físicas y técnicas que yo vaya a tener para el resguardo de los datos personales y esta política sí tiene que estar pública. La pueden consultar y esta, digamos que nos lleva directamente a un espacio completo donde ustedes van a encontrar cláusula por cláusula y descripción por descripción de cuáles son, digamos, estas políticas que tiene que consultar nuestro consumidor. Entonces, digamos que aquí muy importante tener en cuenta el tema protección al consumidor y se tiene que incorporar este aviso de privacidad dentro de nuestra plataforma online para conocimiento público de nuestros usuarios o clientes. Tema políticas, términos y condiciones, un poco concluyendo en este tema, tenemos que tener una política de devolución, es muy importante. Esto da una seguridad del servicio que nosotros estamos o producto que estamos vendiendo. ¿Cuáles son las políticas de garantía? Si aplican, si no aplican, términos, plazos, condiciones. Tenemos casos en los que tenemos que decir 5 días, 14 días, 3 días. Muy importante que incluyamos dentro de nuestras políticas cuáles son aquellos términos y condiciones a los que nosotros les vamos a dar garantía desde el punto de vista de producto y servicio a nuestros clientes. Hay un tema relevante que vale la pena acotar aquí y es el contrato de adhesión. Usualmente lo que uno encuentra es que las principales quejas que tienen los consumidores es: yo nunca vi el contrato, a mí nunca me lo indicaron, no me dijeron, contrato de adhesión, ¿qué es eso? Claro, cuando nuestro cliente toma el producto y hace la compra, él automáticamente está adhiriendo o se está adhiriendo a las condiciones específicas del bien que está comprando o el servicio que está utilizando. Entonces, aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que ese contrato de adhesión va a ser parte de la compra o venta que ustedes están haciendo para que él haga su adquisición.
tenemos que elaborar un apartado de término de condiciones y allí incorporamos el contrato de adición. Estos son acuerdos de voluntades, es decir, yo quiero venderte, tú me quieres comprar. En ese orden de ideas, estas son las condiciones de mi producto, tú lo quieres adquirir, automáticamente te adhieres. Hay unas obligaciones de mi parte, hay unos derechos que tú tienes que recibir, son inflexibles, pero de alguna manera cuando tú ya adhieres a estas políticas que yo estoy incorporando, señor comprador, o señor usuario, usted ya está tomando y está aceptando mis servicios o mis productos. Lógicamente, por eso es que ustedes se dan cuenta que cuando uno hace el protocolo de venta, no deja seguir al siguiente paso, sino es que ha aprobado las condiciones y allí está donde encontramos el contrato de adhesión. Usualmente, y en esto pues sabemos que el blog nos puede ayudar muchísimo con todo el tema de ClickWrap y los Brews de Wrap para nosotros poder incorporar este tipo de manifestaciones, se dan como figuras informáticas que automáticamente vamos haciendo, digamos, el paso a paso y me permite seguir, digamos, de manera operativa una consecuencia tras la otra. Si yo adquiero, sigo en mi proceso de cadena de compra y allí está indicado mi contrato de adhesión. Vale la pena indicar que estos son textos, hay unos que ya se encuentran pro forma, pero tenemos que indicar aquí que todo va a depender del producto o servicio que nosotros prestemos. No es lo mismo si yo presto servicios, indicar un contrato de adhesión o unas condiciones o términos de uso que definitivamente es diferente. Mi servicio, por ejemplo, mis servicios son servicios legales. Yo no puedo tener las mismas condiciones de uso de una tienda de venta de abarrotes online. No es lo mismo porque las responsabilidades son distintas. Entonces aquí es muy importante que esos acuerdos, contrato de adhesión y ese acuerdo de voluntades, sí les sugerimos nosotros que sean adecuados al tipo de bienes y de servicios que ustedes están vendiendo. Hay temas que aquí nos han consultado y son relacionados con la reversión de pago y lo que respecta al derecho de retracto. Digamos que no todos los países, y ya vamos un poco más adelante al e-commerce transaccional a nivel internacional, y es la reversión de pago. Muchas veces encontramos que hay clientes que nos dicen, yo siento que es un fraude, necesito que me devuelvas mi dinero. Yo no solicité esa operación, me la tienes que regresar. O de pronto yo mandé el producto como dueño de mi tienda, pero nunca le llegó. Él pidió unos zapatos rojos, le llegó unos zapatos grises. O simplemente el producto es defectuoso. Entonces, yo debo fijar una política de reversión de pago. Debo indicar claramente cuáles son las condiciones que aplica la reversión de pago y nuestra sugerencia en este momento es que no sea más de 5 días. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que el producto, esto es máximo, ¿no? Que el producto defectuoso inmediatamente tú haces una apertura o lo usas, ya te das cuenta que el producto terminó defectuoso, a menos de que haya un uso inadecuado de ese producto. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces también tema fraude, operaciones que no solicitaron, etcétera, etcétera, vale la pena que puedan tener ustedes una reversión de política de pago y aplicar un tipo de condición. En tema de retracto, es un derecho que ya tiene adquirido el consumidor y muchas veces lo que dicen, digamos, el sistema natural de compra y venta tanto de productos como de servicios es que no se requiere una explicación del consumidor, simplemente necesito me devuelvas, ya no quiero comprar. O hay en algunas circunstancias que no opera. Tú no puedes hacer, ejemplo, yo vendo tarjetas personales para los negocios de las personas o simplemente sus pautas publicitarias. Un cliente las ordena, yo las entro a realizar, él aprobó previamente, digamos, los ejemplos o, digamos, los tipos de productos que se les había implementado, las plantillas, las aprobó el cliente y de repente me llama y me dice, ¿sabes? Quiero tener el derecho a hacer uso del derecho de retracto, ya no quiero. No, ahí se aplican las circunstancias ajenas, ya tú autorizaste, ya el protocolo de ese bajo mi estructura de política, en el momento en que tú ya indicaste
para las tarjetas personales que aprobabas el arte, ya quedó listo, ya se fue a producción, lo lamento, pero no puedo darte esa oportunidad de derecho de retracto. En ese orden de ideas, tienes tú que fijar un tiempo límite y cuáles son esas exclusiones donde opera el derecho de retracto. ¿Cuáles son las consideraciones legales en el resto del mundo? No sé si ustedes tengan un interés real en sacar sus productos al exterior. Yo, digamos, desde el punto de vista legal, lo veo como una oportunidad gigante. Digamos que desde el punto de vista de cumplimiento normativo están dadas las condiciones. El COVID ha traído muy buenas cosas para el e-commerce, lo sabemos, por eso estamos aquí. Se le da confianza al consumidor, permite sostenibilidad en el tiempo. Por ejemplo, procedimientos, hay sancionadores o un impacto de reputación negativo en redes sociales. Creo que aquí, discúlpenme, voy a apagar esto porque está interfiriendo. En el WhatsApp. Mil disculpas, no me había dado cuenta que estaban interrumpiendo. Mil disculpas, ya apagué mi WhatsApp. Entonces, retomamos. Sí vale la pena que lo consideren. Considérenlo mucho, no solamente el e-commerce en México, considérenlo en el resto del mundo. Hay muy buenas oportunidades. Hay cumplimientos normativos, cada vez más estamos teniendo desarrollos. El tema de reclamaciones se pueden organizar muy bien. El tema de reputación en el exterior funciona, los productos son exportables, son importables. Entonces aquí vamos a ver un poco el repaso de lo que tiene el mundo en temas de consideraciones legales para el e-commerce, para que ustedes, quiero dejarles un poco el detalle del cómo podría llegar a funcionar. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Hay ley para el desarrollo del e-commerce a nivel mundial. Hay unas, digamos, estamento importante a nivel internacional que genera una serie de políticas para que el mundo funcione en el e-commerce, porque muchos de ustedes se preguntarán, pero un momento, entonces, si México tiene un desarrollo de una política del consumidor bastante desarrollada, ¿qué pasa como un país como Panamá? Si yo quiero mandar un producto a Panamá, ¿me aplican las mismas condiciones? Hay un órgano rector a nivel mundial que es la Comisión de Naciones Unidas, que da obligaciones y responsabilidades a los países para que desarrollen una política de e-commerce. Entonces, cada país ha venido desarrollando con el tiempo políticas de e-commerce en materia de protección al consumidor, políticas de privacidad, ley protección de retracto, el contrato de adhesión que ya vimos, cómo vas a poder subir tus condiciones y términos y condiciones de tu negocio, etcétera, etcétera. Obviamente esto va a depender del desarrollo de tecnología que tenga cada país. Hay países que son mucho más desarrollados, otros no tanto en materia tecnológica y allí es donde nos vamos a también a detener. Obviamente también tenemos leyes restrictivas o relativas a las transacciones electrónicas, tenemos temas de privacidad, lucha contra la ciberdelincuencia y esto más que todo se va en países desarrollados donde el producto mexicano es un producto que tiene un desarrollo, una expansión muy interesante a nivel mundial y vale la pena que ustedes entren a analizarlo. Aquí, muy rápidamente, no quiero, digamos, darles muchos números, no soy de ese estilo, pero vale la pena que ustedes analicen este cuadro muy rápidamente. Miren las economías desarrolladas en temas, digamos, de protección al consumidor, miren lo que es protección de datos y lo que son transacciones electrónicas, miren este desarrollo. Nosotros nos podemos encontrar, si queremos tener mercados tanto en América Latina como en lo que incorpora Central, Suramérica y el Caribe, miren lo poco que tiene desarrollado. Aquí es donde uno puede comenzar a entender a dónde puede uno apuntar desde el punto de vista del desarrollo. Si yo ya tengo una plataforma segura, si yo ya tengo una ley de protección al consumidor, tengo un acuerdo de privacidad, tengo unas condiciones donde yo estoy poniendo a mi cliente para que entienda a qué se está exponiendo desde el punto de vista de compra, yo puedo comenzar a mirar mi tema internacional, tanto de exportación como de importación. Muy importante tener en cuenta esto. Vale la pena que lo analicen, miren su producto a dónde puede llegar
y digamos que vamos a poder tener un desarrollo interesante desde el punto de vista de la exportación y la importación. Son cifras actualizadas, a pesar de que es 2014, el COVID nos va a traer unas nuevas cifras y van a ser completamente diferentes. En color azul tenemos países con legislación en comercio electrónico. Puede ser incipiente o muy desarrollada como la de México, pero aquí está. En violeta son sin legislación, obviamente en tema, digamos, el continente. Tenemos en azul claro países con proyectos de ley que todavía no están desarrollados y en gris, pues países que carecen de datos. Aquí tenemos sobre transacciones electrónicas. Aquí tenemos un poco el mapa mundi de protección del consumidor. Fíjense que hay una parte bastante importante en países que no tienen datos sobre este tema. Entonces, si tú puedes darle garantía a tu cliente, si tú puedes protegerlo como consumidor, puede llegar a ser una pasarela electrónicamente hablando para venta y para servicios exitosa. Esto es importante y digamos que los datos que nosotros tenemos dentro de nuestro despacho es que funciona muy bien tener legalmente estructurada nuestra servicio o venta de productos online desde el punto de vista de protección al consumidor. ¿Cuáles son los retos para el resto del mundo? Definitivamente, pues la armonización en la legislación en transacciones electrónicas. Obviamente, bajarle un poco al tono de protección del consumidor, porque al fin uno dice, con una conclusión de estas, ¿será que yo sí me le mido a hacer una venta de un producto porque resulta que me va a salir mucho más cara la reclamación que lo que es el mismo producto? Entonces, un poco lo que está haciendo la Cámara de Comercio Internacional es fijar políticas muy transaccionales para la protección del consumidor y obviamente la racionalización de políticas y de materia de protección de datos y ciberdelincuencia. Definitivamente la conciencia de tranquilidad que le deben dar nuestros sistemas de pagos a nuestros clientes, la logística y la facilitación al comercio, capacitación, esto que estamos haciendo nosotros ahorita, entender que y ayudarle a nuestros consumidores que el comprar por e-commerce no puede llegar a ser un problema siempre y cuando yo te dé a ti la garantía de que tu protección de datos, que tu protección como consumidor y que la transacción que estás haciendo conmigo es una apuesta para que tú puedas adquirir un bien y te encuentres muy satisfecho con lo que yo te estoy vendiendo, con el servicio que yo te estoy dando. Y por supuesto, un tema tributario y cambiario que se debe tener en cuenta en el momento de transacción. Acá vale la pena entender todo el tema, digamos, de soporte cambiario para lo que son las plataformas o las pasarelas de pago. Esto ya está súper desarrollado y no importa dónde tú te encuentres, siempre y cuando tus transacciones en materia de protección para ciberdelincuencia, tú las tengas incorporadas. ¿Qué pasa rápidamente con el comercio transfronterizo? Miren, por eso los motivo. En el 2017, casi el 67% de usuarios en México hicieron compras transfronterizas. México es un comprador por e-commerce, por excelencia, en la región. Y así, adicional a eso, hay compradores digitales que hicieron sus compras transfronterizas en este porcentaje. Esto es una fuente que todavía no han actualizado por tema, digamos, de estadísticas, pero solamente para que ustedes se den cuenta un poco el porcentaje en crecimiento que están desarrollando. Sí, establezcan su desarrollo de e-commerce local, pero piensen en grande, piensen en internacionalizar sus productos. ¿Qué pasa en el e-commerce transfronterizo respecto a este proceso tanto de venta como de adquisición de servicios o venta de servicios? Hay que tener equidad. ¿Equidad en qué sentido? Yo tengo que proporcionar que mi producto sea vendible a cualquier tipo de persona, que no haya discriminación, que yo tenga certeza en esa venta y en quién me está comprando. Que la carga del cumplimiento sea razonable. Yo no debo dar cargas de cumplimientos a mis clientes exageradas, ni tampoco cargármelas a mí. Es importante tenerlo en cuenta. Privacidad, que ya lo hemos hablado bastante, tema de legalidad, que es parte de lo que es nuestra charla el día de hoy. Ser eficientes ustedes en sus servicios, sus productos que sean, digamos, operativamente vendibles, distribuibles, organizables, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues que la representación que siempre tengan para la venta esté presente. Esto no puede ser
que uno esté haciendo una compra y nadie aparezca en el proceso, digamos, ni en la venta ni en la postventa. Ya se está desarrollando el e-companies, se está desarrollando el e-exporters, se está desarrollando la reconversión empresarial. México, por liderar el e-commerce dentro de la región, ya está dando la reconversión empresarial, es decir, yo ya no soy el simple productor, estoy vendiendo y ahora estoy exportando. Tengo que aprender a aplicar los acuerdos internacionales. Ustedes saben que en este momento México está por política de Estados Unidos reconsiderando todo el proceso de las políticas internacionales para la importación y exportación. Allí está el e-commerce también. Hay unas figuras nuevas que traen, que es el famoso de minimis, que son aquellos transacciones internacionales en proceso de importación y exportación, donde mi producto no va a pagar impuestos, va a tener cero arancel y cero IVA. Eso es una oportunidad gigantesca para el e-commerce en este momento. ¿Cómo yo saco mi producto desde México y lo incorporo, por ejemplo, a Panamá? Panamá tiene una muy buena estructura de e-commerce que más adelante lo vamos a ver. Esto es un poco lo que quería mostrarles en tema de guía para su internacionalización. Yo estoy nacionalizando en horas. Tienen que tener en cuenta cómo estructuran su proceso de paquetes y envíos de otro tipo de mercancías, manejar una guía aérea, su facturación, tema trazabilidad. Esto ustedes lo pueden incorporar dentro de sus plataformas. Cada aduana del destino, mirar los acuerdos internacionales. Ejemplo, en el SAT, cómo funciona, en Perú el SUNAT, que es la entidad aduanera, en Colombia la DIAN, y ya mi mercancía queda libre de disposición. Piensen en grande, pero estructuren sus plataformas electrónicas en grandes. Esto está creciendo y el e-commerce no solamente se va a quedar en México. El e-commerce está saliendo intrafronteras y pueden ustedes potencializar su negocio, sus servicios y sus productos en el exterior a través del e-commerce transfronterizo. ¿Qué pasa con la figura del de minimis que les estaba comentando ahorita? Estas empresas son las líderes en el desarrollo de venta de entrega logística en el e-commerce. Acá tenemos estos países que los cito, por ejemplo, ustedes pueden poner sus productos. Vamos a poner el ejemplo de poder transportar, por ejemplo, zapatos, productos artesanales, no sé. Ahora vemos en las preguntas que tengan cómo podemos un poco hacer un ejercicio del cómo podrían ustedes exportar. Si ustedes quieren llegar a Perú con el producto de ustedes y el producto de ustedes está, digamos, costeado, Perú dijimos, menos de $200. Este producto en Perú va a tener un tratamiento arancelario más económico y un IVA más económico, casi que en cero, para poder llegar. Es como si ustedes estuvieran realizando una venta en el mismo México. Obviamente hay un costo que van a cobrar estas compañías desde el punto de vista de flete, pero pues si yo quiero mandar mi producto y me lo quieren comprar y lo costeo y me lo compran, pues lo entrego. Eso es una forma de internacionalizar mi producto. Estos son acuerdos internacionales que se han suscrito con países. México es un país vanguardista en tratados de libre comercio y, digamos, lo que hacemos aquí nosotros dentro del punto de vista logístico es asesorar el tipo de producto que ustedes quieran exportar o insumo que quieran importar, si es libre de arancel o IVA, dependiendo del país al que vaya a llegar. Esto es una estructura jurídica operativa en el comercio transfronterizo que puede ser una oportunidad de negocio y ampliar el negocio a nivel internacional por parte de ustedes. ¿Cuáles son los aliados en el comercio electrónico? Retomando y ya casi que finalizando. Los aliados son, tengan en cuenta, su dominio, quién va a prestarme el servicio y cómo yo voy a adquirir mi dominio. ¿Quién me va a prestar el servicio de hosting? ¿Cuál es la plataforma hosting que yo voy a utilizar? Y ahí mismo, todos estos temas legales, este tipo de proveedores de servicio, lo que nos está acompañando en el proceso, pues tenemos plataformas que desarrollan todo mi marketing digital para mi plataforma en hosting. ¿Quiénes son mis desarrolladores? Ojo, no lo hablamos, pero quiero retomar mis fotografías. Yo no puedo bajar del internet fotografías que no tenga licencia de uso de derechos de autor. Son aliados de mi e-commerce. Mis métodos de pago, PayPal, PayU, o sea, todas las plataformas que ustedes encuentran en el mercado
tenemos que tenerlos como aliados en e-commerce y ellos nos van a dar a nosotros nuestra estructura legal del cómo tenemos que incorporar. Mi proveedor de insumos de bienes o de servicios, yo no puedo tener un proveedor de cuero o de materia productiva irregular, o digamos que el producto me lo entregan ese proveedor que me entregó la materia prima de manera irregular. Es mi aliado en comercio, pero yo debo incorporarlo dentro de la estructura. Mi operador logístico ya lo vimos, el flete, seguro y sobre todo seguridad en mi proceso. ¿Cuáles son los retos del e-commerce? La bancarización y pagos, un poco en el resumen que ya hemos visto de todo esto, la confianza y la experiencia y definitivamente la logística, no solamente a nivel internacional, sino mi protocolo que yo tengo dentro del fast delivery que quiero entregar, mi regalo que quiere llegar rápido, tiempos cortos, mi servicio priority, mi servicio básico y pues son aliados directamente del comercio electrónico. Estas son las recomendaciones finales. Tengan en cuenta su reversión de pago, confidencialidad de la información en datos personales, su política de privacidad, el derecho a retracto, la política de cambio, reembolso y garantía, el deber de la información y tengan en cuenta su régimen de cambios si es que quieren internacionalizar su plataforma informática. Finalmente, pues hemos terminado. Estos son mis datos. Cualquier pregunta, Ramón, estoy abierta. Espero que haya varias preguntas y en lo que pueda ayudarles con mucho gusto. Perfecto, Angélica, muchísimas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas por acá. Empiezo con una de José que dice, Angélica, si avisos de privacidad y condiciones generales en mi e-commerce, ¿basta con solo poner los textos en su formato o debo tener, como en el caso de notarios o contratos, alguna validez de un abogado o sello o su firma de certificación? No, no necesariamente. Tienes que tener, sí, como lo indiqué en mi presentación, esas condiciones o avisos de privacidad mucho más decantadas o analizadas para el tipo de servicio o producto que tú estás prestando. Sé y sabemos que tú las puedes encontrar muy fácilmente, digamos, ya como un formato preestablecido, pero mi sugerencia es que sí debes de detallarlas específicamente para tu negocio porque al final eso es lo que te va a resultar beneficioso para ti para poder dar las excepciones desde el punto de vista de producto o de negocio que tú tengas. Entonces, sí, mi sugerencia es sí las debes tener, no avaladas por ningún tipo de abogado ni protocolo, pero sí más detalladas para el tipo de producto o de servicio que estás prestando. Perfecto, muchas gracias. Jessica nos pregunta, ¿cómo proceder cuando un comprador procede a una demanda con la empresa por retraso de entrega de productos que no era lo que solicita u otra cosa? ¿Qué pasa si es de otro país? Mira, ahí es muy importante varias cosas. La primera, tú debiste haber incorporado cuáles eran tus tiempos de tránsito y cuáles son las exclusiones que tienes, digamos, o excepciones que tienes a tu servicio. Ejemplo, COVID retrasó todo. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo una fuerza mayor. O tema pandemia que ha sido declarada por la Organización Mundial de Salud como pandemia, eso es una exclusión. Entonces, digamos que los tiempos de tránsito van a depender directamente del prestador de servicio, pero asimismo eso tú lo debes replicar para tus servicios desde el punto de vista de la entrega o distribución. Si tienes una demanda en el exterior, todo va a depender de dónde tú estás prestando el servicio y obviamente la jurisdicción. Si estamos hablando de México, se entendería que cuando mi comprador tomó la decisión de hacer la compra online, bajo el entendido del domicilio que lo expliqué en la presentación, la normativa debería aplicarse para la mexicana, que fue donde se adquirió ese bien o ese producto. En ese orden de ideas aplicarías la legislación protocolaria mexicana, pero teniendo en cuenta las generales a nivel mundial de protección al consumidor. Entonces allí la defensa local debería estar estructurada tanto en domicilio mexicano como la internacional, dependiendo de dónde tengas tú la demanda preestablecida. Ejemplo, si es Panamá, tendríamos que ver las dos legislaciones y establecer un protocolo de respuesta a esa demanda donde fue invocada. Correcto, muchas gracias. Roberto López nos pregunta, por ejemplo, vendo chiles envasados o tequila con sal de gusano. ¿Ahí aplica decir al cliente que no aplica la devolución? Sí, aplica siempre y cuando tú tengas claro desde el punto de vista del producto, sus fechas de vencimiento y el protocolo de manejo y uso. Es súper importante y es un ejemplo muy, muy, muy interesante que nos indica Roberto porque pues hay unas fechas de vencimiento del producto. Entonces,
vamos a suponer que es un producto orgánico, por decir algo, pues si mi cliente viene 14 días después a hacerme la reclamación, no aplica. Y esas son las condiciones que tú debes incorporar dentro de las condiciones que él aprobó del producto. Por eso, insisto, cuando ustedes incorporen sus condiciones de contrato, de venta, por favor háganlo muy personalizado al tipo de producto que tienen para que no tengamos este tipo de reclamaciones y no tengamos ninguna eventualidad legal ni algún tipo de demanda por la ley del consumidor. Entonces, en eso sí vale mucho la pena que ustedes por etiqueta, por indicación dentro de las condiciones, incorporen esos detalles de exclusión. Perfecto. Muchas gracias. Nos pregunto por acá, ¿hay que realizar algún mini contrato por la compra que se está ejecutando? No, ahora depende todo el tipo de producto. Si yo estoy en una plataforma que a mí me permite simplemente adquirir y pagar al final y no necesito un mayor detalle, no pasa nada. Se van con las condiciones generales de compra. Pero si, por ejemplo, tengo un ejemplo de un cliente, cuero, que son las carteras en cuero. Él quería una cartera mucho más de un cuero más procesado, más detallado o va con el nombre. Entonces ahí sí ya el detalle del contrato es distinto, porque una cosa es vender una cartera sin nombre, con un cuero estándar, y otra cosa es que sea un cuero más procesado y con un nombre, con una letra distinta, en un color diferente. Entonces, vale mucho la pena que cuando ustedes impongan dentro de su plataforma algún tipo de tratamiento especial, le den la oportunidad al cliente que sea con detalle y ahí ya nos vamos por unas condiciones completamente distintas. Perfecto. Muchas gracias. Preguntan igual acá, ¿existe impuestos por importación o exportación? Existe impuestos por importación al país de llegada. Vamos a fijar, ejemplo, Colombia. Colombia tiene una particularidad y es que todos los envíos menores de $200 no pagan IVA. Entonces, voy a yo mandar una cartera de cuero para regalo para mi madre. Yo voy a declararlo por un valor de $150. Esa cartera no paga IVA, pero sí paga arancel, que es el 10%. ¿Por qué? Porque se va bajo ese acuerdo internacional que se tiene con México, Colombia, y se aprovecharía ese pago de impuestos. A las exportaciones no hay impuestos. No hay impuestos, tú puedes sacar sin ningún problema, siempre y cuando cumplas con los requisitos de, digamos, cumplimiento de salud, y todos esos, digamos, vistos buenos que llamamos nosotros o registros de exportación para que entrando al país de destino no tenga problema el importador. Muchas gracias. Nos preguntan por acá, si voy a empezar mi empresa de e-commerce, ¿me recomienda contratar una consultora de comercio internacional? Si tú lo vas a arrancar desde el punto de vista internacional, sí. Sí, por lo menos en la primera etapa, para que tú te familiarices con aquellos acuerdos internacionales, legislaciones internacionales, que quede tu plataforma organizada claramente con condiciones, digamos, de consumidor, de protección de marca, y vale mucho la pena que ustedes estructuren muy bien su negocio desde el punto de vista legal, y para el tema internacional es simplemente el conocimiento de productos que vas a estar exportando. Usualmente cuando yo me especializo en un determinado tipo de productos, yo ya sé cómo llegar al resto del mundo, y eso es un punto de partida que te lo da un asesor externo, o pues digamos que si tú ya lo conoces, hay operaciones internacionales que se fluyen mucho más fácil, casi que las propias locales, porque además tienes proveedores y aliados en e-commerce, como lo mencioné, que te solucionan mucho la vida. Entonces, en ese orden de ideas, va a ser muy fácil la internacionalización de la empresa. Perfecto, muchas gracias. Abraham Delgado pone, hola, yo solo quiero felicitar por el curso, muy buena presentación. Ay, gracias. Alex pone, buenas tardes, buenísima charla, surgen varias dudas. Va la primera. Sabemos que una buena política de cambios y evoluciones genera importante confianza, pero por ley, ¿hasta cuántos días estamos obligados a ofrecer garantía? Primera pregunta. Va. Digamos que, insisto, y qué pena ser tan insistente, depende del producto. Fíjate que Roberto en el caso dice que tiene
un determinado producto que puede llegar hasta ser orgánico y que su tiempo de vigencia es muy corta. En ese orden de ideas, pues va a ser más corto. No más de 5 días. Tendríamos allí también que ver y un poco poner en promedio el tiempo de días que tú tengas dependiendo del producto, siempre y cuando estemos cumpliendo la norma. Nosotros, por ejemplo, tenemos un Colombia no más de 10 días, tenemos un Panamá no más de 10, México puede estar entre 5 o 10 dependiendo del producto. No te quiero decir que el tiempo lo das tú, porque no necesariamente, porque hay un cumplimiento normativo, pero pues tampoco podemos dejarlo abierto, porque él no puede llegar después de haber usado, no sé, un aparato, una lupa que me permite ver más cerca, lo usó tanto tiempo y después dice que se le dañó y pues pasaron meses. No, la idea no es esa, pero sí hay unos cumplimientos normativos dependiendo dónde tú estés y qué tipo de producto estés comercializando. Perfecto. Pregunta 2 de Alex. Se habla de protección al consumidor, pero ¿existe un programa de protección a la empresa? Ya que sabemos que existen compradores fraudulentos que alegan haber recibido un producto defectuoso pero actúan de mala fe. Sí, allí justamente las condiciones generales de tu negocio tiene que abarcar no solamente el cubrimiento al consumidor, sino también a ti. Y nosotros no lo redactamos como me protejo yo, sino hay formas en la redacción en la que te permite justamente eso. Hemos encontrado negocios en los que comienzan a transar con nosotros en la pasarela de pagos y por temas de cambio en el comercio electrónico internacional, las tasas de cambio les son súper provechosas. Entonces, hacen transacciones con nosotros, las cancelan y en tasa de cambio tienen un beneficio. Entonces, ya si nosotros vemos que es un cliente recurrente o vemos que es una transacción que para nosotros es sospechosa, nosotros lo podemos incorporar dentro de las condiciones de nuestro servicio o producto y allí logramos bloquear que hayan actos fraudulentos, vayan en contra justamente nosotros como vendedores o prestadores del servicio. Entonces, sí hay formas que tú puedas redactar dentro de las condiciones la forma como procede en comercio electrónico. Correcto. Y pregunta 3 de Alex. En el caso del derecho de retracto, ¿es válido estipular que una vez despachado el paquete ya no aplique ejercer el derecho de retracto? Sí, vale la pena, lo puedes hacer, lo debes hacer, porque recuerden, como en nuestro sistema de e-commerce va el paso a paso, cuando el cliente hace la escogencia del producto y hace el clic en cada uno de los productos, va al siguiente paso. Esto lo estoy haciendo súper básico para que me lo entiendan. Esa frontera que yo estoy pasando en mi proceso de mi plataforma, esas aceptaciones que el paso a paso secuencial está aceptando, implica que se está comprometiendo en la venta. En ese orden de ideas, ese retracto, ya habiendo pasado varias etapas, se comienza a reducir. No es lo mismo cuando yo voy hoy aquí a Palacio del Hierro y compro, me mido, y voy a suponer que es algo de consumo, un café, por decir algo, yo ya lo escogí, pedí que fuera moca y que fuera bajo de azúcar, con leche descremada, y lo pagué, lo probé y voy por la mitad de mi café y resulta que me digo, no, este era no el que yo quería. No, señora, usted dijo que quería un café con moca, con leche baja en grasa, sin azúcar. Entonces, quiero poner este ejemplo porque en su plataforma tiene que ser tan procesalmente hablando que esos acuerdos a los que está llegando el cliente con ustedes vaya al paso a paso, casi que el derecho a retracto, dependiendo del producto, en unos artículos ya ni existe, porque ya cuando pagó el retrato, el tema del retracto ya no fue. Ejemplo, la cartera. Cuando yo compré la cartera y le pusieron el nombre de mi madre en la cartera y escogí la letra Arial 26 y quedó y lo escogí, me mandaron el boceto como iba a quedar, le di clic y acepté, yo ya no me puedo retractar ni siquiera, ni en la letra, ni en la forma, ni en el nombre, que le faltó la tilde, no le faltó la tilde. Entonces, es un poco el proceso que tú quieras establecer de acuerdo al tipo de producto o de servicio que tú estés tomando. En mi caso, se los cuento. Yo tengo clientes que yo atiendo online y en mi proceso online, cuando el cliente ya ha recibido su asesoría, no hay derecho de retracto, no existe, no puede darse, no aplica.
Que es que no me logró firmar el contrato. Mi objetivo era entregarte un contrato, redactarte un contrato y entregarte un contrato. Que no incorporaron ciertas cláusulas aplicadas para tu negocio es otra cosa diferente. Te podemos ayudar, pero no te puedes retractar dentro de la negociación. Entonces, todo va a depender del tipo de producto y cómo tengas considerada tu estructura en e-commerce para ir abonando en esos pasos en el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Últimas dos preguntas. Claudia nos pone, hola, ¿qué costo tiene aproximado contratar una asesoría legal para un comercio electrónico? Sé que puede variar, pero lo mínimo básico que debe tener un e-commerce, ¿cuánto podría costar? Mira, digamos que usualmente lo que uno ve en este tipo de servicios ni siquiera es si vas a ser una empresa grande o pequeña. Los principios básicos, como lo vimos, montarte todo el desarrollo, digamos, de contratos, insisto, tipo de producto, yo creería que valdría la pena que analizaras exactamente cómo quieres tú incorporar. Eso también van adicionales allí respecto a las redes sociales, cómo está el tema Facebook. Y yo de entrada te digo, ya hay plataformas que tienen muchas cosas incorporadas jurídicamente hablando. Lo que sí, la recomendación aquí es que sea mucho más personalizada para efectos de adhesión, retracto, garantía, condiciones generales, protección al consumidor, protección de ustedes mismos como vendedores de servicios o de productos. Entonces, pues digamos que no podría darte un precio porque sería irresponsable, porque es más adecuar las necesidades de tu negocio a lo que uno podría darte como soporte jurídico, y también tener en cuenta si tú quieres tener solamente un e-commerce a nivel México, por ejemplo, o tú podrás decirle al asesor, necesito hacer una plataforma ya un poco más de comercio electrónico transfronterizo, y ahí ya pues te ligan legislaciones internacionales, forma de llegar, asesoría en tema, digamos, de logística, etcétera, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Y por último, Roberto pone, mil gracias por los comentarios, Angélica, excelentes temas, muy bien explicados, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, buenísimo. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes por estar en esta sesión. Estaremos haciendo más webinars con gente de mucho valor con Angélica, como Angélica. Angélica, muchísimas gracias por estar presente en la sesión de hoy. No, Ramón, con mucho gusto. Espero que haya sido súper útil. Cualquier duda, con mucho gusto estamos acá para apoyarlos, y éxitos con sus ventas, con sus servicios. Organicen muy bien su estructura jurídica y muchos éxitos. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Esta semana estaremos enviando los dos webinars anteriores y la próxima semana la sesión grabada de este webinar. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en los próximos. Vale, gracias. Gracias.